Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por poder estar a través de este medio, trayendo palabra de Dios, consuelo de Dios, trayendo esperanza a aquellos que nos escuchan a través de este medio. Damos gracias a Dios por eso. Y durante estos días, los últimos meses, muchas personas están tristes. Aún nosotros hemos sido impactados por noticias tan tristes como es la pérdida de un amigo, de un hermano de la fe, de un familiar. Muchas personas han muerto, han pasado a la otra vida, como algunos dicen, y lo han hecho a través del dolor y a través de la enfermedad, por la pandemia. Muchos han muerto, muchos hogares están de luto. La muerte es una realidad y hemos estado viviendo eso, mirando eso, y hemos estado viendo que muchas personas parten de este mundo, y algunos tristemente sin Dios, algunos tristemente sin salvación. Queremos a través de este medio llegar a ustedes con la palabra de Dios y tratar este tema, el tema de la muerte, tema tan complejo, tema tan difícil, un tema que tal vez muchos no quisieran escuchar, pero la Biblia nos habla de ello. La Biblia nos dice sobre la muerte, y vemos a la luz de la palabra de Dios cuántas incógnitas son reveladas, cuántas enseñanzas son mostradas a través de esta palabra poderosa del Señor. Queremos que si alguien nos está escuchando, ha perdido un ser querido en estos últimos días, queremos que llegue hasta usted el consuelo del Señor y la esperanza de nuestro Señor. Después de la muerte, ¿qué? Leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 9, el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte es una realidad para toda persona. Vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos dice con relación a este tema. Lo primero, número uno, la muerte es inevitable. La vida es solo la preparación para la muerte. Vivimos en este mundo, estamos en este mundo solo por un tiempo. Nos dice el salmista en el Salmo 89, el versículo 48, y específicamente la primera parte del Salmo 89, versículo 48, nos dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Ya que la muerte es inevitable. En medio de la vida, la muerte se asoma por todas partes. Escuchamos las noticias, vemos las familias enlutadas, y esto nos hace reflexionar, nos hace pensar de que en cualquier momento a nosotros nos puede tocar también. Alguien dijo: nuestras vidas están suspendidas de hilos muy débiles, y debajo hay una fosa oscura que se abre a nuestros pies. Eso es un pensamiento que alguien expresó. Enfermedades terribles como esta pandemia de la COVID-19 que ha estado afectando a tantas personas, guerras, terrorismo por todas partes, accidentes, fenómenos naturales. Desde que nace un niño empieza una lucha contra la muerte. No sabemos. Es algo un poco que podríamos decir misterioso. Es algo que ha estado siempre siendo rechazado por el ser humano. No lo aceptamos, no lo recibimos porque no estamos preparados para ello, porque Dios nos creó, pero nos creó no para ver muerte. Por eso, en segundo lugar, queremos ver en esta mañana que la muerte es el resultado del pecado. La Biblia dice en el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 2 del libro de Génesis,
los versículos del 16 y versículo 17. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el instante en el cual Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios, todas las consecuencias del pecado llegaron. No, ese día físicamente no murieron. Ese día murieron espiritualmente, y como consecuencia vinieron otras acciones negativas al ser humano, como es la muerte física. No solamente muerte espiritual, sino también muerte física como consecuencia del pecado, y otras cuantas consecuencias más. El orden de Dios que no debe ser desobedecido. Pero la Biblia nos habla, y la Biblia nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, que la desobediencia a Dios trae muerte eterna. La muerte es universal, y es la separación de Dios, y es estar separados de Dios por el pecado, cuando Romanos lo expresa. En el libro de Romanos se expresa en el capítulo 3, versículo 23. La Biblia nos muestra, nos enseña, hablando de la muerte física, que todos morimos. Todos morimos. ¿Cuál es la causa? Es el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Para el orden material y vegetal, ¿qué cosa es la muerte? Para el orden material y vegetal, la muerte es el cansancio de las células vivas, que comienzan a desgastarse por una sobrecarga en el organismo, es decir, la descomposición en la materia que la forma. Eso es para el orden material y vegetal. Pero para el hombre, ¿qué cosa es la muerte? La muerte es la separación del espíritu del cuerpo. Cuando hay esa separación del espíritu del cuerpo, experimentamos entonces la muerte física. Por eso la Biblia nos habla de la muerte espiritual también. Y la muerte espiritual es separación de Dios. Cuando estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Cuando aceptamos a Cristo y le recibimos, nacemos a la vida espiritual, a la vida nueva, a la vida en Cristo Jesús. De tal manera que, como el tema que estamos tratando es muerte física, entonces es separación del espíritu del cuerpo. Para algunos es muy cruel, para algunos es muy doloroso, para otros, por ejemplo, el apóstol Pablo, para él decía que era un placer. Mejor es estar con el Señor que estar en este cuerpo de muerte. ¿Por qué? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sucede después de la separación del espíritu del cuerpo? ¿Termina todo ahí? ¿Es el final? No. El ser humano tiene que saber y entender a la luz de la Biblia que no termina en el sepulcro. La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 12, el versículo 7, Eclesiastés 12, 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De tal manera de que el cuerpo vuelve al polvo como era, dice la Biblia, y el espíritu a Dios que lo dio. O sea, que el espíritu no muere, sino que va a Dios, y allí en la presencia de Dios estaremos si realmente le hemos reconocido, le hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De tal manera de que, en tercer lugar, podríamos decir en esta mañana de que Cristo da un nuevo significado y sentido a la muerte. Muy importante esto. Creo que ya hemos llegado al punto más importante en esta mañana. Cristo da un nuevo significado y sentido a la muerte. No hay otro significado, no hay otra cosa más importante que en el conocido pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, el versículo 16 y 17,
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay un nuevo significado, querido hermano, hay un nuevo significado y un nuevo sentido para el cristiano, y es que pasamos a la presencia de Dios, y es que vamos a estar en la presencia de Dios, de tal manera que nos corresponde buscar el perdón de Dios, que nos corresponde asegurar el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El perdón se alcanza por ese sincero arrepentimiento, acercándonos a Dios, que es el único que puede salvar nuestra alma. El acto del arrepentimiento afecta al futuro eterno. Usted se arrepiente hoy, usted conoce a Cristo hoy, y usted le afecta positivamente su futuro. Usted estará en la presencia de Dios cuando parta de este mundo. Usted estará en la presencia de Dios cuando el Señor le llame allí a su presencia. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1: ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Cristo triunfó sobre la muerte. Dice la Biblia que Él triunfa sobre la muerte. Él se levanta de entre los muertos. Nadie lo haya podido hacer antes. Y Él lo hace triunfando sobre la muerte, sobre el aguijón que tanto ha afectado a la raza humana. Y hoy, al vivir este tiempo, al ver hermanos nuestros en la fe que parten de este mundo, al poder consolar a alguna familia, siempre le llevamos esta palabra y le decimos que hay una esperanza para el cristiano, que hay una esperanza que no avergüenza. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Dice el versículo 2 de Juan 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Escúcheme bien ahora, versículo número 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Comienza el Señor hablando en el versículo 14, en el versículo 1 del capítulo 14, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo te pregunto en esta mañana: ¿dónde es la casa del Padre? ¿Dónde está la casa del Padre Celestial? ¿Dónde? Es la morada celestial, es el cielo, es la presencia del mismo Dios. Dice: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Un día, a través de la puerta de la muerte, vamos a entrar a la casa del Padre. Vamos a ir a la casa del Padre, pero eso requiere que usted y yo hayamos arreglado nuestras cuentas con Dios. Eso requiere arrepentimiento, eso requiere aceptación por la fe a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque también hay perdición para aquel que no ha creído. Cristo triunfa sobre la muerte, nos da nueva esperanza. Jesús nos muestra el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy, al separarse tantas familias, al estar ausente algún miembro de la familia, familias cristianas, hermanos en la fe, sabemos que un día vamos a volver a encontrarnos con ellos, que vamos a tener la oportunidad de estar con ellos si continuamos siendo fieles. Hoy hay algo que ha estado afectando mucho a la raza humana, y quiero decirte eso. Sabes, el hombre se ha preparado para todo menos para la muerte. Una persona va a la universidad, estudia 5 o 6 años, después hace posgrado, después hace maestría, después hace doctorado, y pasa muchos años de su vida esforzándose y estudiándose y preparándose para una especialidad, preparándose para una carrera. Y yo te pregunto en esta mañana,
¿Qué tiempo usamos para prepararnos para el encuentro con Dios? El profeta Amós en el Antiguo Testamento dijo: prepárate para el encuentro con tu Dios. Nos hemos preparado para muchas cosas, pero no para el encuentro con Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás preparado para el encuentro con Dios? ¿Estás preparado para ese día en el cual te encontrarás con Él? Si la muerte te sorprende, ¿cuál será tu destino? Si nos sorprendiera ahora, ¿cuál será nuestro destino? Tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Este tiempo nos lleva a reflexionar. Por eso hemos querido tocar un poquito este tema, el tema de la muerte. Por eso, porque es un tiempo en el cual ha estado muy presente en la noticia, en las familias. Muchos han sido afectados. Nos duele la separación, pero hay una esperanza para el cristiano. Quiera Dios bendecirte en esta mañana. Quiera Dios que esta mañana reflexionar en este tema, comencemos ya desde ahora a mirar nuestra vida y a prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Queremos orar al Padre Celestial. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por darnos la bendición en esta mañana de estar, Señor, reuniéndonos en el hogar, en la familia y aún en lo personal, reuniéndonos contigo, acercándonos a ti. Es tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos guarda, tu palabra que nos cubre. Padre, en esta mañana oramos por tantas familias donde un ser querido ha partido. Oramos por tantos hermanos, Señor, que son afectados por la noticia de la muerte. Oramos para que tu bendición, Señor, les cubra. Tu bendición como el Dios de todo consuelo. Pero oramos por aquellos que nos escuchan, para, Señor, pedirte también tu bendición y que podamos prepararnos para el inevitable encuentro contigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu bendición en esta mañana sea con cada uno. Señor, no, Señor, nos faltes, porque sin ti nada podemos hacer. Ahora, Señor, que el amor del Padre Celestial, que la gracia de Jesucristo nuestro Señor, y que la comunión con el Espíritu Santo sea con todos, ahora y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.